Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Derechos en Debate. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a tocar un tema muy controversial, ¿verdad, Jero? Hola Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí chicos, hoy vamos a hablar sobre el tema del aborto, que es un tema muy interesante y más que todo planteado desde diferentes perspectivas de cómo lo ven los países, ¿no? Claro, ¿qué te parece si antes de entrar al tema damos una breve introducción y una breve definición a qué es realmente derecho al aborto? Obviamente depende mucho de la perspectiva y de la posición que uno tenga, pero en general es cuando una persona gestante interrumpe un embarazo, ¿cierto? Cierto. Y más que verlo como un tema rigurosamente de ley, es verlo desde una perspectiva más que todo desde un tema más de autonomía corporal, los derechos humanos, incluso salud pública también, ¿no? Claro, de hecho, como te mencionaba antes, hay distintas posiciones. Como tú mencionas, ¿no? Los derechos humanos, pero si tú perteneces a una posición mucho más conservadora, vas a priorizar los derechos hacia el embrión. Pero si tú perteneces a una posición de un movimiento feminista o un movimiento un poco más abierto con ideologías feministas, pues vas a priorizar lo que viene siendo a la mujer gestante. Sí, pero es tal como dices Jorge, ¿no? En este podcast no vamos a tener posturas extremas, sino que vamos a verlo de una forma más informativa, ¿no? Sí, de hecho si retrocedemos un poco en la historia, de repente es un dato que ustedes no sabían y tú tampoco, Jero, de que el aborto ya se practicaba desde antes en civilizaciones como la romana o la griega, ¿no? Pero ellos no la visualizaban como una ley. No, lo veían más que todo como una práctica, pero no tenían como que... No lo fiscalizaban rigurosamente, ¿no? Y no es hasta el siglo XX, Jorge, donde recién gracias a movimientos feministas se llega a plantear, ¿no? De una forma más analítica, ¿no? El tema. Sí, porque de hecho el primer país en aprobar el aborto o en aprobar la ley hacia el aborto fue la Unión Soviética en 1920, gracias a movimientos como los bolcheviques. Ellos compartían argumentos con los feministas y de tener el poder en ese momento, pues lograron aprobar leyes como les mencioné, el aborto y también el divorcio libre. Sí, y bueno, en ese contexto también tenemos que tener en consideración que si bien el aborto se ejercía, o sea, de diferentes formas, también lo hacía de manera clandestina, ¿no? Sí. Donde muchas veces las mujeres al hacerlo, al practicarlo y hacerlo bajo la ley, tenían que recurrir de maneras poco salubres, ¿no? Incluso perdían la vida, ¿no? Sí, de hecho ahí se ve un poco las clases sociales, de cómo una mujer rica o con recursos puede acudir a una salud privada o a una salud privilegiada, se podría decir, mientras que una mujer pobre tiene que acceder a abortos clandestinos, ¿cierto? Sí. Pero tú tenías información sobre países, creo, sobre tres categorías. Sí, hasta ahorita tenemos visto que hay diferentes países que tienen tres tipos de postura, ¿no? Tenemos la primera que es una postura más abierta, donde los países dan, o los gobiernos dan las facilidades de ejercer el aborto, ¿no? De manera... Como la Rusia, por ejemplo. Como Rusia también, ¿no? O también países como más liberales como Francia, Canadá, o incluso países latinoamericanos como Uruguay, ¿no? Donde se le dan las facilidades. O también países donde si bien se le dan las facilidades, lo hacen bajo una manera un poquito más rigurosa y fiscalizadora, ¿no? Porque ven el contexto del tema, ¿no? Por ejemplo, el aborto terapéutico. Sí, el aborto terapéutico, exacto, donde la mujer está en riesgo su vida, ¿no? O hay malformaciones del feto. O incluso se ve el contexto si es que la mujer ha sufrido algún acto de abuso sexual, entonces también se toma en consideración, ¿no? Para ejercer el aborto. Sí, pero hay países mucho más rigurosos, ¿verdad? Sí, exacto, hay países rigurosos como lo mencionas, Jorge, que es El Salvador, ¿no? O como Honduras o Nicaragua, donde tienen una posición muy extremista, o sea, no ven totalmente de forma radical el tema en el sentido de que no lo aprueban, ¿no? Y está penado bajo la ley. Claro, estaba leyendo casos el otro día que incluso a mujeres que tendían el aborto de forma espontánea eran condenadas. Sí, es algo muy triste, ¿no? Porque no se ve de una forma un poquito más más rigurosa, ¿no? Y de manera un poquito más visto de manera analítica. Y también, pero así como eso, hay países que tienen que dan las facilidades también, ¿no? Más que todo por el tema de salubridad. Claro, pero en general, ¿qué crees que hemos aprendido hoy, Jero? Bueno, hemos aprendido muchas cosas. Más que verlo como a favor o en contra, es el contexto en el que estamos, ¿no? Y también respetar las posturas, ¿no? De diferentes personas. Claro, finalmente lo que nosotros deseamos brindarles es que ustedes tengan las herramientas necesarias para
tener una posición responsable frente a este tema, ¿no? Exacto, Jorge, ¿no? Y bueno, en el siguiente bloque los chicos van a hablar sobre el tema del aborto desde diferentes ideologías, ¿no? Interesantes, como el marxismo, el capitalismo, el nacionalismo o incluso el anarquismo. Claro, pero ese ya se lo dejamos como trabajo para los chicos, ¿no? Sí, le damos entrada a los chicos en el siguiente bloque. Mucha suerte y con nosotros Eso hasta es la todo por próxima. nosotros. Gracias. Gracias.